Para empezar a estudiar sobre la casa Citroën, primero tenemos que saber un poco sobre el genio de la arquitectura que estuvo tras la obra. Charles Edwards Jeanneret nació el 6 de octubre de 1887 en la Châtres-de-Fonds, Suiza, donde estudió artes y oficios. A los 29 años se trasladó a París, adoptando el seudónimo de Le Corbusier, arquitecto pionero en la construcción mediante hormigón armado. Después viajó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país, y ahí conoció a Mies van der Rohe y Walter Gropius. Una de las principales aportaciones es su definición de la casa como máquina de habitar, en consonancia con los avances industriales que se estaban produciendo en aquel entonces. Afirmó que es necesario actuar contra la vivienda antigua, que empleaba mal el espacio. Hace falta considerar la vivienda como una máquina para habitar o como un objeto útil. Dentro de las principales obras de Le Corbusier encontramos Villa de Garches, Villa de Saboya, la unidad de habitación en Marsella y la iglesia de peregrinación de Notre-Dame-des-Hauts en Roncha. Le Corbusier exhibió su casa Citroën en 1920. La diseñó para ser más funcional que estética. Su diseño fue fuertemente influenciado por los efectos de la Primera Guerra Mundial, ya que tenía la intención de crear un espacio que no solo fuese eficiente para la vida diaria, sino que también asequible para la nueva clase trabajadora. Al construir una casa ordenada y disponible para las masas, Le Corbusier ofrece una solución al caos resultante de la guerra. En 1922, Le Corbusier rediseña la vivienda para la presentación en el Salon d'Automne. La estructura independiente de hormigón reemplaza el muro como elemento de sostén. Esta modificación permite elevar del suelo los locales principales para alejarlos de la humedad del terreno. En 1926, el proyecto Maison Minimum retoma conceptos de la variante Citroën 1922 y de los proyectos de vivienda del barrio Fulgres en Pessac. El más desarrollado de los modelos Citroën fue construido en 1927 en Stuttgart. Le Corbusier elabora dos versiones de la casa Citroën, una variante con dos viviendas adosadas y una vivienda individual que resume las características de los ensayos realizados en 1920. La arquitectura de Le Corbusier hizo un llamamiento a varias personas, por lo que su diseño atrajo a la gente común, así como artistas. Su diseño fue pensado para ofrecer una especie de liberación de la frustración emocional y limitaciones sociales, por lo que había dado lugar a una felicidad que no podría ser alcanzada durante la guerra. La casa es un paralelepípedo que conjuga principios industriales y platónicos, con referencias clásicas, mediterráneas y urbanas, para confluir en un objeto arquitectónico que representa el espíritu de la época. El nombre de la casa es un juego de palabras con el nombre de la marca automovilística Citroën, con el fin de dar a entender que la casa debía parecerse en un coche entre lo popular, estandarizada y que fuera producida en serie. Le Corbusier la llamó la máquina de habitar. Posee 3 pisos. En esta casa se observa la influencia de los espacios, con una abertura total de la casa al exterior y una separación matizada entre las estancias. Dentro de la casa se encuentran los siguientes espacios: dormitorios, servicios sanitarios, espacio de estar, comedor, cocina, estudio y una terraza. Le Corbusier plantea los 5 puntos de una nueva arquitectura en la casa Citroën, los cuales son pilotis, techo jardín, planta libre, fachada libre y ventanas alargadas. Casa Citroën 1, 1920. En esta primera versión de la casa aparecen los primeros 2 principios conceptuales: terraza jardín, que aparece en el solarium del segundo piso. Esto se refleja en la terraza y el balcón, reduciendo así los espacios de dormitorio y sala de estar. En la fachada se pueden ver grandes ventanales de doble altura, esbeltas ventanas laterales, y las aberturas de las ventanas pueden extenderse hasta los soportes de hormigón armado y los balcones de las esquinas. Casa Citroën 3 de 1922. En esta versión de la casa aparecen los pilotis. Luego de ver la misma relación de distancia entre los pilotis, considerando el resultado de aislar visualmente la casa del suelo natural, apareció este elemento. Gracias a los pilares de hormigón armado, utiliza paredes curvas tanto para la funcionalidad como para la expresión. Casa Citroën 4 de 1925. Esta versión es construida en serie. El pilotis no aparece y ha visto ventanas alargadas en toda su fachada. El interior de la casa es mucho más complicado. La casa tiene bisagras en un solo volumen. En el pasaje del primer piso, después de ver los pilotes semicilíndricos con la misma relación de distancia, puede analizarlos libremente.
Casa Citroën 5 de 1927. En la última edición de la casa, Le Corbusier logró hacer una síntesis perfecta, reflejando los 5 esenciales de su arquitectura, que se caracterizaba por su tamaño compacto y poca decoración. La relación tridimensional entre los espacios es compleja y los elementos se cruzan de forma ortogonal generando una forma cúbica simple a partir de la modulación. En la fachada se puede apreciar la modulación de plantas respetando el eje vertical, dando una sensación muy armoniosa, de modo que se pueden ver las características puras del autor en esta obra. La casa Citroën fue construida con materiales producidos en masa y de fácil acceso como lo es el hormigón, hierro, vidrio y acero. Está elevada del suelo por una serie de pilotis de hierro, con una escalera de un tramo que une a todos los niveles, quedando exenta para no perforar el forjado siguiendo una lógica constructora estricta. El sistema de columnas se ordena en sentido longitudinal sobre el lado interior de la escalera para liberar espacio de la planta. La línea de columnas estructurales establece 3 módulos donde se organizan los programas de cada planta. La estructura de pilares de 25 por 25 centímetros deja entre ellos una luz libre de 2.5 metros en sentido longitudinal y de 5 metros en sentido transversal, permitiendo un modulado de ventanas de 2.5 por 1.1 metros. La casa Citroën representa el primer ensayo de Le Corbusier sobre una vivienda en serie para construirse a partir de elementos estandarizados. Fue forjando su idea a partir de 1914. La elaboración de sus proyectos pone en práctica ciertos criterios. Adopción de formas simples omitiendo decoraciones ostentosas y conservando elementos agradables como las escaleras de caracol. Casas más funcionales y versátiles que estéticas. Formas cúbicas o formas de cajas de zapatos. Grandes superficies acristaladas de los edificios para proporcionar luz natural y crear espacios diáfanos. Maître, pourriez-vous nous dire quelques mots? Quoi? Pourriez-vous nous dire quelques mots? Non, je vous dis rien du tout. Je subis les effets